Hola, soy Roberto, el profe admin, y hoy estamos de rojo, en un ambiente rojizo, en este sótano, ¿cierto? Para presentar, o para hablar, ¿cierto? Mejor dicho, del libro El sótano rojo, del chileno Jorge Baradit, ¿ya? Llegué a este libro por casualidad, ¿ya? Fue un regalo de Navidad. Yo creo que lo leí en unos cuantos días, pero en horas lineales fueron poco más de 3 horas, yo creo. Es un libro bastante interesante, una novela, ¿cierto?, del autor Jorge Baradit, conocido por obras como La historia secreta de Chile, Cinco, ¿cierto?, Héroes, etc. Que me pareció atrapante, súper interesante. De hecho, tuve la oportunidad de conocerlo. El libro está autografiado, firmado, ¿ya? Obviamente cuando lo conocí lo llevé, había leído el libro, ¿cierto? Bueno, la novela en sí relata la historia de Tamara, una estudiante de arquitectura. El libro transcurre en un Chile del año 1991, Santiago de Chile principalmente, ya, donde Tamara es hija de exiliados políticos de la dictadura que vuelven al país, ¿cierto? La madre volvió, ¿cierto? Muere la madre entre... Comenzamos con la madre, ¿cierto?, que ya fallecida. El papá trabaja en una universidad y Tamara es estudiante de arquitectura. Entonces ella viene, ¿cierto?, vivió algunos años en Francia y por ende hay un choque cultural muy entretenido también, que ella va relatando, comparando lo que ella vivía en Francia con lo que es Santiago de Chile del año 91. Culturalmente, ¿cierto?, las calles, los perros callejeros, etcétera, que ella menciona bastante bien. Es una novela y es de terror, ¿ya? Pero es un terror, como dice el propio Baradit en una entrevista que vi el otro día, es un terror que da más miedo porque es verdad, ¿ya? Relata un Chile, ¿cierto?, que está volviendo a la democracia, el año 91, un Chile con esperanzas puestas, ¿cierto?, en este tema de, podríamos decir, de desarrollo político que se está dando, ¿cierto? Sin embargo, la historia cuenta principalmente esta subtrama, ¿cierto?, que es netamente política. Es Jorge Baradit, así que hay datos históricos, hay... vamos, no quiero dar spoilers, pero hay momentos en los que la protagonista, ¿cierto?, pasa por una calle o recuerda algún lugar y cuenta alguna historia, ¿cierto?, relacionada sobre todo en el contexto sociopolítico de Chile, de la historia que conocemos, ¿cierto?, que trata también Baradit en sus otros libros. Y por ende tiene como esa subtrama, diría yo, ¿cierto?, historia paralela, que es el relato de la historia, ¿cierto?, de este contexto sociopolítico y cultural también. Pero principalmente la historia es una historia de terror que trata de esta especie de eh, actividad paranormal a través de la cual la protagonista busca comunicarse con su madre para saber la verdad, ¿ya? A través de ello vive obviamente la protagonista bastantes aventuras que son muy interesantes, ¿ya? Pero sí, es un libro que para mí fue como ver una serie de Netflix, de esas series que uno ve un capítulo y puede ser las 3 de la mañana, pero uno pone el siguiente, el siguiente, el siguiente. Así que en ese sentido me atrapó, ¿cierto? Se lo comenté también a él. Y eso es una novela, ¿cierto? Si bien yo no me gusta leer novelas, principalmente, esta me pareció muy interesante y bastante buena y rápida, ¿cierto? Y no era 5 de enero y ya la había terminado. Así que me pareció súper interesante. Quería recomendar este libro, El sótano rojo.
¿cierto? También lo recomiendo, como siempre digo, para salir un poquito de la zona de confort, de la burbuja informativa, y poder decir, sobre todo a las generaciones nuevas, aquellos estudiantes que yo les he hecho clases en educación media, digamos, conocer, ¿cierto? La vereda histórica, ¿cierto? De un momento de Chile que es complejo, ¿cierto? Y que hasta el día de hoy tiene revuelo y resuena, ¿cierto? Este libro ayuda bastante en algunas partes bastante gráfico y por ende permite bastante crear esta empatía, esta conexión, ¿cierto? Tanto con la protagonista como entender también ese, como diría yo, ese paisaje en el cual ocurren estas cosas. Es muy descriptivo. Recordemos que Baradit de profesión es diseñador gráfico, por ende sabe mucho cómo contar imágenes o explicarlas, así que me pareció un libro súper interesante. El sótano rojo, Jorge Baradit, año 2024, noviembre creo que se lanzó. Así que eso, es un libro muy recomendable. Así que si tienen más recomendaciones, si les interesa el libro, si quieren saber cómo lo conseguí, dónde lo compré, dónde está, en regiones, etc., me pueden preguntar, si lo leyeron, cuéntenme qué les pareció. Si tienen alguna pregunta, si quieren recomendarme algún libro del mismo autor, de otro. Recuerden que también me gusta mucho leer historia económica, ¿ya? Me gusta también leer mucho de sociología, filosofía, así que cualquier acotación es bienvenida. Recuerden darle like, seguirme, compartir, ¿cierto? Y todas las cosas que manda, ¿cierto? Este formato de YouTube, redes sociales. Así que sin más que decir, nos dejamos hasta acá el día de hoy. Chao, gracias.